firma y sello del médico prescriptor. Eso me va a asegurar, o en cierta medida va a disminuir los errores en la administración, puesto que muchas veces el error está relacionado con que la prescripción está incompleta. ¿Cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta para seleccionar una vía de administración? ¿O cuáles tengo en cuenta para elegir una u otra? ¿Sí? Primero, la rapidez de absorción. Yo quiero lograr que tenga un efecto rápido. Entonces, voy a ver cuál vía me garantiza que la absorción sea más acelerada, ¿no es cierto? Y en orden decreciente tenemos primero la vía endovenosa, después la vía intramuscular, la vía subcutánea y por último la vía intradérmica, ¿sí? Luego la cantidad de solución a administrar. Por vía endovenosa y por vía oral yo puedo administrar la que sea necesaria. Luego la vía intramuscular, que me admite hasta 5 centímetros, la vía subcutánea hasta 2 y la intradérmica 0,2 a 0,3 centímetros, ¿sí? El estado del paciente. ¿Por qué? Porque si es un paciente inconsciente o es un paciente que está con náuseas, que está con vómito, que está con diarrea, va a necesitar, ¿no es cierto?, administrar los medicamentos para recuperar rápido su estado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué elijo? La vía parenteral. No voy a elegir la vía oral, ¿no es cierto?, si está con vómitos. Y si está deshidratado y tengo que reponer líquidos prontamente, elijo la vía intramuscular, la vía parenteral y dentro de ellos la endovenosa. La presencia de nódulos o induraciones que hubiere, ¿no es cierto? No voy a elegir el intramuscular si tuviera nódulos, si tuviera induraciones, si la zona tuviera eritemas. ¿Por qué? Porque voy a alterar el tiempo de absorción del fármaco y voy a empeorar el estado de esa zona o región. La practicidad, porque si debo administrar fármacos con cierta periodicidad, fármacos que llevan diluciones, voy a elegir, por ejemplo, la vía endovenosa. En la actualidad existen elementos, ¿no es cierto?, de punción intermitente que no necesito estar haciendo punciones reiteradas al paciente, sino que accedo a través de ese Avocat intermitente. Luego también va a depender del efecto deseado. De acuerdo a eso voy a buscar también cuál es la vía que me convenga y que actúe más rápido. Y las características de la droga, o sea, la relación que tiene la droga con el efecto que yo quiero desear y la vía de eliminación y también de absorción, ¿sí? ¿Por qué la característica de la droga? Porque si yo voy a administrar un medicamento por vía oral, depende el estado del paciente, depende si el estómago está ocupado, depende, ¿no es cierto? Recordemos el pH que tienen los jugos gástricos, ¿no es cierto? Y que alterarían ciertas presentaciones farmacológicas. Entonces, todos esos aspectos se van a tener en cuenta antes de prescribir por qué vía voy a administrar los fármacos. Luego se deben tener en cuenta las normas generales para la administración de medicamentos, independiente de la vía, ¿sí? La bibliografía da 32 normas o reglas generales que deben respetarse y que es importante que ustedes las conozcan a todas. Dentro de esa podemos destacar la del lavado de manos antes de preparar y de administrar un fármaco, que se deben administrar solo medicamentos que estén rotulados con claridad, ¿no es cierto? Si está deteriorada la etiqueta, si no se ve con claridad, no puedo administrar porque no estoy seguro de qué fármaco se trata. También debo ver las fechas de vencimiento y si ésta ha expirado, debo descartar el fármaco.
No se deben no se debe suministrar los medicamentos cuyo color, aspecto o consistencia esté alterada, ¿sí? Hay fármacos que no ha expirado la fecha de vencimiento, pero que hay que conservarlos en la heladera. Si no se ha tenido ese cuidado, se debe descartar y no se debe administrar. También, bueno, vuelvo a insistir con la fecha de vencimiento porque pueden ser sumamente tóxicos. No se debe administrar un medicamento que ya esté diluido y que no esté rotulado, ¿sí? Porque no estoy seguro qué es lo que tiene ese frasco. No se deben mezclar 2 o más medicamentos en una misma jeringa. ¿Por qué? Porque pueden potenciar o pueden inactivar el efecto de uno o de ambos fármacos. Cada vez que se prepare un medicamento se debe leer la etiqueta en 3 oportunidades. Al sacar el frasco del botiquín, antes de cargar la dosis y antes de desechar o colocar el frasco en su sitio, ¿sí? Porque a veces lo volvemos a guardar. Se debe trabajar con buena luz y, si es posible, natural. No se deben administrar medicamentos sin indicación escrita y firmada por el médico. Ahora ustedes dirán, ¿y qué pasa en la emergencia? En ese caso, se administra el fármaco y una vez pasada la situación de emergencia, se solicita al profesional que realice en la hoja de indicaciones la prescripción del fármaco, ¿sí? No puede quedar en el aire esa indicación. Debe figurar en la historia del paciente la indicación y luego también el registro de lo realizado. Si una orden no es clara, se debe consultar, ¿no es cierto? Si no es clara, si no es legible, no está firmada, se debe consultar al médico y pedirle que nos realice todas las aclaraciones posibles. Se deben registrar los fármacos que se administró y si no se realizó por algún motivo, también registrar la causa. Hay veces el paciente se ha retirado para un estudio y no está en el momento, ¿sí? Entonces se registra por qué no se lo hizo. También no se debe registrar la administración de medicamentos antes de realizarlo, ¿sí? Es motivo esto de, se pueden realizar denuncias, ¿no es cierto? Se pierde la confiabilidad en el enfermero y por otro lado está faltando a principios éticos, ¿sí? Entonces, se registra después de realizar un fármaco. Todo error en la administración debe ser inmediatamente comunicado a la enfermera jefe de sala o al médico de cabecera. Nunca se deben ocultar los errores en la administración de medicamentos, porque puede costarle la vida al paciente y al enfermero puede costarle también un juicio y la pérdida de matrícula. La persona que prepara el medicamento debe ser quien lo administra, ¿sí? Esto es, a título informativo, alguno de las 32 reglas que cita la bibliografía. Después vamos a ver la administración de medicamentos por vía parenteral, ¿sí? Según Litter, que es autor de un libro de farmacología, lo define como la inyección por medio de una aguja hueca de drogas a través de la piel o mucosas. Igual, riesgos comunes a todos los tipos de inyectables. La infección, pues que toda vez que se realiza una punción, hay una destrucción, ¿no es cierto? Hay una invasión de la piel y existe la posibilidad de infección. Esto se disminuye empleando una técnica correcta, o sea, una técnica aséptica. Otro riesgo frecuente es la alergia. El organismo desconoce el fármaco que se inyecta y tiene una reacción exagerada, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? Se lo evita, ¿no es cierto?, haciendo un correcto interrogatorio al paciente sobre si alguna vez se le administró, si
este fármaco, si tiene alergia a otros fármacos, ¿sí? Esto nos va a ayudar a prevenir. Luego, la intoxicación es otro riesgo, toda vez que se administran dosis que no son terapéuticas, ¿sí? O sea que se administra de más. Por eso, sí o sí, se deben respetar las indicaciones. También existe un trauma tisular. Esto puede deberse a la falta de pericia, ¿no es cierto?, cuando se realiza la punción. O sea, hay un error o una falta de habilidad y de destreza, o cuando se utilizan agujas inadecuadas, ¿no es cierto?, puede haber un trauma tisular. Y también un trauma psíquico, toda vez que existe la posibilidad de una punción, ¿no es cierto?, las personas se sienten agredidas, tienen temores, ¿no es cierto?, y esto se disminuye usando la vía oral siempre y cuando sea posible. Dentro de la vía parenteral, lo que vamos a desarrollar ahora es la vía intramuscular, que dentro de la parenteral es una de las más frecuentes junto a la vía intramuscular. ¿Qué es la vía intramuscular? ¿Cuál es el concepto? Es la administración de un medicamento por vía intramuscular, consiste en la introducción de una droga a través de una punción en el tejido muscular, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cantidad de la solución a inyectar? Va a depender de la edad del paciente, ¿sí? Hasta 5 centímetros en un adulto, hasta 3 centímetros en niños y hasta 1 centímetro en los recién nacidos. Las características de las soluciones que vamos a inyectar pueden ser de vehículo acuoso u oleoso. Nunca deben ser irritantes y deben ser de acción más o menos neutras, nunca hipertónicas. Con respecto al tiempo de absorción, oscila entre 2 y 4 minutos. ¿Cuáles son las zonas de administración? Tenemos en los glúteos, ¿sí? Esta también se llama dorso glútea, ¿sí? Delimitamos un cuadrante, se coloca en el cuadrante superior externo. Para ello trazamos una línea imaginaria que va desde el sacrocoxis a la articulación coxofemoral. Y luego una línea longitudinal que corta la anterior en su punto medio, ¿sí? Ustedes están viendo en la gráfica cuál sería el sitio de punción, que sería el cuadrante superior externo, ¿sí? Luego también se puede colocar en el brazo, en el músculo deltoides. El músculo deltoides, donde queda, en el tercio superior del brazo, ¿sí? Allí está el músculo deltoides, en la cara externa colocamos. Y allí se pueden colocar pequeñas cantidades de medicamento, que pueden ser hasta 2 centímetros. Otras zonas de administración es en el muslo, en el músculo cuádriceps. Dentro del cuádriceps tenemos el vasto externo, que forma parte del cuádriceps, ¿sí? Este está ubicado en el tercio medio, y allí es donde se puede colocar el intramuscular. Otra región es la ventroglútea, ¿sí? Se coloca en el glúteo medio. ¿Y cuál es la forma o cómo vamos a delimitar el sitio de punción? Colocamos la mano en la base del trocánter mayor. Ahí tenemos en la gráfica, ¿sí? Del trocánter mayor del fémur. Luego se abren los dedos y se punciona entre el espacio que queda entre los dedos índice, que se ubica en la espina ilíaca anterior, ¿sí? Y en el dedo medio o mayor, que se ubica en la cresta ilíaca. Este power se va a subir al campus, así que van a tener oportunidad de repasarlo. ¿Cuáles son las recomendaciones para la inyección o para la administración de medicamentos por vía intramuscular? La posición del paciente,
que va a depender, ¿no es cierto?, en dónde le voy a administrar. Si voy a hacer una punción dorsoglútea, el paciente puede estar en decúbito ventral. Si voy a hacer la ventroglútea, puede estar en decúbito supino o lateralizado. Si voy a hacer en el muslo, también el paciente puede estar en decúbito supino o también puede estar sentado. Y si voy a hacer en el deltoides, el paciente puede estar en posición de Fowler o semi-Fowler. La elección de la zona, que esté libre de induraciones, ¿sí?, que no haya nódulos, que no haya hematomas en vías de absorción. Voy a tener en cuenta la antisepsia de la zona. Para ello voy a limpiar la piel con el antiséptico que se utiliza en los servicios, que puede ser iodopovidona. La relajación del músculo, para ello, porque es importante tener que el paciente esté con el músculo relajado. Primero, porque va a ser más fácil, va a entrar más rápido el fármaco al músculo, y por otro lado, porque le va a doler menos. ¿Cómo puedo lograr la relajación muscular? Conversando con el paciente, distrayéndolo, ¿no es cierto? Y luego hago la punción. Otro aspecto a tener en cuenta es la punción, que sí o sí debe ser en un ángulo de 90 grados. Allí está en la gráfica las diferentes áreas, ¿no es cierto?, por las que, tejidos por donde pasa la aguja hasta llegar al músculo, ¿sí? Y sí o sí debe ser ángulo recto de 90 grados. Es la única forma de garantizar que el fármaco esté colocado en el músculo. También se debe realizar la aspiración, no sea que por realizar un intramuscular indirectamente hacemos un endovenoso, ¿sí? Toda vez que se hace una punción intramuscular, se debe aspirar. Si aspiramos y viene sangre, quiere decir que la aguja está en un vaso. En ese caso, se debe retirar 1 centímetro y volver a aspirar. Si no viene sangre, inyectamos el fármaco. De lo contrario, se puede retirar y realizar en otro lugar la punción. La forma de inyectar, esta debe ser lenta. ¿Por qué? Porque me asegura una mejor función del fármaco en la zona y también disminución del dolor. Si yo lo hago en émbolo, ingresa a presión y es muy doloroso. ¿Qué se debe observar? Las reacciones del paciente, si tuviera náuseas, si tuviera vómito, si hiciera erupciones, ¿sí? En este caso se debe consultar inmediatamente al médico. El equipo. ¿Qué equipo se debe tener para administración intramuscular? Va a ser el equipo básico para inyectable, al que se le agrega la aguja, y la aguja va a depender de la zona en la que voy a hacer ese intramuscular. Va a depender la edad del paciente, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso yo voy a elegir qué longitud y calibre de aguja voy a emplear. Como estamos hablando del adulto, nosotros vamos a hacer prácticas con adultos, debo recordar siempre el calibre y longitud de la aguja. Si es un paciente delgado, se puede utilizar 46, 7 u 8. Y si es obeso, 56, 7 u 8. Si voy a colocar en deltoides, sea delgado o sea obeso, voy a utilizar 25, 6, 7 u 8. Y si voy a colocar en cuádriceps, si es un paciente delgado, 25, 6, 7 u 8. Y si es obeso, 46, 7 u 8. ¿Cuál es el procedimiento? Van a tener oportunidad cuando sea la práctica, ¿no es cierto?, de hacerlo, el procedimiento, primero de mirar cuando el docente le haga la mostración, y luego ustedes le va a mostrar el equipo, le va a demostrar el procedimiento,
y luego ustedes van a hacer la devolución. Para ello primero deben realizarse un prolijo lavado de manos, un adecuado lavado de manos, cargar el fármaco según la técnica, llevar la bandeja a la unidad del paciente, identificarlo, ¿sí? Lo que hemos dicho hace rato de preguntarle el nombre, le informamos el procedimiento, qué le vamos a realizar, qué fármaco le vamos a colocar y también pedimos su colaboración. Colocamos al paciente en la posición adecuada, dependiendo de qué músculo vamos a utilizar. Vamos a seleccionar la zona de punción, vamos a realizar la asepsia de la piel, vamos a introducir la aguja en un ángulo de 90 grados, que es lo que hemos visto recién, aspiramos, ya hemos dicho, si viene sangre, retiro unos centímetros, unos milímetros y vuelvo a aspirar, ¿sí? Si no regresa sangre, introduzco el fármaco mientras observo al paciente y lo introduzco lentamente. Luego retiro la aguja rápidamente y presiono. Tanto introducir la aguja como retirar debe ser en un movimiento rápido, porque esto disminuye el trauma tisular. Debo dejar cómodo al paciente, lo dejo tapado y le pregunto cómo se siente, ¿sí? Voy a retirar el equipo, voy a observar las reacciones, que son las que hemos dicho hace rato, las que debíamos tener en cuenta, si tiene erupciones, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si presenta prurito, ¿sí? Si tiene dificultad para respirar. Voy a registrar el procedimiento y acondiciono el equipo. Toda vez que administro fármacos por vía intramuscular, existen riesgos. ¿Y cuáles son esos riesgos? Pueden ser reacciones locales, o sea que se produzcan nódulos o induraciones, ¿sí? Esto puede darse por hematomas en vías de reabsorción o por pequeñas cantidades de drogas encapsuladas. ¿Cómo disminuimos ese riesgo? Aplicando una técnica correcta, realizando la correcta limpieza o asepsia de la zona, ¿no es cierto? Y administrando lentamente los fármacos. Puede ocurrir una embolia, que es la inyección accidental de sustancias oleosas en un vaso sanguíneo. ¿Cómo disminuimos ese riesgo? Teniendo el cuidado de aspirar toda vez que realizo una punción muscular. Parálisis, que puede ser por punción del nervio ciático o de sus ramas. Esto puede ir desde una irritación local hasta la parálisis y posterior atrofia de los músculos de los miembros inferiores, ¿sí? ¿Cómo se va a disminuir este riesgo? Con la correcta delimitación de la zona, ¿sí? ¿Cuál es la bibliografía que recomendamos o que sugerimos para este tema? Es la administración de medicamentos de la doctora Carmen Chemes, la farmacología de Litter y luego la administración de medicamentos de la editorial Doima. Este Power se lo va a subir en el campus y también bibliografía respecto al tema, ¿sí? Si tienen algún comentario o alguna duda, los escucho. Si tienen alguna duda, pueden preguntar en el chat.
No hay ninguna pregunta por ahora. Bueno, entonces, nos vamos a encontrar por este medio, ¿sí? O sea, los horarios me dicen es mañana a las 8 de la mañana, ¿sí? Por esta sala de Meet. Le vamos a pasar ahora de nuevo el link a través del campus virtual y estoy en línea con el ingeniero para solucionar el tema y que con posterioridad, ya sería la otra semana, los haríamos entrar por el aula virtual, ¿sí? A ver, no he leído si existe, hasta qué hora serán las clases y si se va a usar este mismo link, mañana sí se va a usar el mismo. Y si van a ser evaluados la otra semana, sí, el día lunes, con los temas, con esto, con medicación intramuscular y los temas de mañana, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Detengo la grabación, licenciada. Bueno. Iba a preguntar lo mismo que Juan. Sí, la evaluación va a ser, sí. La evaluación va a ser por campus, lo mismo que los trabajos grupales. Bueno, si no hay otra pregunta, nos despedimos entonces. Las grabaciones, ¿y a dónde las vamos a subir? Las grabaciones se van a subir por una cantidad de tiempo a determinar días antes del parcial, ¿sí? Roxana, Sí. ahí el alumno décima pregunta si se le puede subir el día anterior las clases para que él la lea, dice. O para el grupo, no para el particular, sino para los alumnos. Bueno, eso lo vamos a consensuar ahora en la reunión de cátedra, ¿sí? Bien. Si la clase normal sería de 8 a 10 horas. La clase va a ser a las 8 por esta semana y la otra a las 8 y después otra a las 10. Diríamos que van a tener de 8 a 12 preocupados. Sí, de 8 a 12, sí, la verdad, de 8 a 12 ocupados, porque en el interín van a tener un receso, pero ustedes destinen de 8 a 12 para esta materia el tiempo, los días martes, miércoles y jueves.